Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre estructuras de datos. A lo largo de todos estos videos que voy a estar subiendo, vamos a ver todas las estructuras de datos más comunes. En este caso vamos a clasificarlas tanto en las dinámicas como en las estáticas, en las lineales y las no lineales. Vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones conforme vayamos avanzando. ¿Qué son las estructuras de datos y para qué nos sirven? Todas las estructuras de datos van a mantener información organizada. Nosotros podemos asociarles ciertas operaciones a esta información para poder realizar diferentes cosas, búsquedas, inserciones, eliminación. Entonces nosotros vamos a buscar diferentes maneras de organizar esta información de modo que todas estas operaciones que realicemos sean eficientes. Para ello también estaré subiendo en estos días un video sobre eficiencia algorítmica donde estaremos viendo justamente algoritmos, ¿no? Pero de momento vamos a quedarnos con que la eficiencia se mide en cuántas operaciones tiene que realizar un algoritmo para poder dar un resultado. Si tenemos una lista simple, la inserción es de orden 1, es decir, es constante. ¿Por qué? Porque yo tengo siempre apuntando al final y ahí nada más voy encadenando. Creo el elemento y lo enlazo al final. Es constante. Siempre va a tardar lo mismo en crear el nuevo elemento y asignarlo al final. Ahora, si yo tengo una búsqueda, va a depender del número de elementos y voy a tener que iterar sobre cada uno de ellos, si no está ordenada. Entonces, pues tardaría n veces más que si tuviera un solo elemento. Si tengo un elemento, puedo verificar directamente si está o no está. Si tengo 10 elementos, tengo que comprobar si mi dato buscado corresponde a uno de esos 10 elementos. Y si no corresponde, entonces ahora pues ya podría devolver el resultado. A eso nos referimos. Sobre la organización, nosotros podemos organizar la información de múltiples maneras. La forma más básica de organización tenemos los arreglos. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos agrupados en los que nosotros podemos meter múltiples datos de un mismo tipo. Y ahí pues podemos realizar alguna ordenación para que vayan de forma ascendente o descendente, etcétera, ¿no? Nosotros podemos trabajar de diferentes maneras con ello. Como dijimos, pues lo más común sea realizar inserciones, eliminaciones, búsqueda, inclusive gracias a todas estas operaciones, principalmente las búsquedas, podemos realizar análisis sobre estos datos, ¿no? Si yo quiero obtener cuántas veces se repite el número 10 dentro de un arreglo, yo aquí ya puedo sacar una estadística. O puedo buscar cuántas veces aparece cada uno de estos números y obtener los valores modales, las medianas, etcétera, ¿no? Entonces puedo realizar análisis. Aunque, por supuesto, siguen siendo la base, las búsquedas, las inserciones y las eliminaciones. Bien, como dijimos, las estructuras nos van a permitir organizar información de diferentes tipos. Ahora estaba dando un ejemplo con los datos de tipo primitivo, es decir, todos aquellos datos que son simplemente valores que ya están predefinidos dentro de nuestro lenguaje. En este caso, en lenguaje C, vamos a tener los tipos enteros, reales y caracteres. Estos serían nuestros tres tipos de datos primitivos y son los más básicos. También podríamos incluir el booleano y por otro lado tendríamos los no primitivos. ¿Cuáles son los no primitivos? Bueno, pues todos aquellos que son datos o que son más bien una estructura, un conjunto de datos. Aquí vamos a tener los registros, conocidos también como struct en C, las uniones, nuestros arreglos, las cadenas de texto y por supuesto cada una de estas va a tener diferentes características, ¿no? Si ustedes quieren saber qué son los arreglos, las estructuras, las uniones, ya tengo videos en el canal donde explico justamente qué son ellos. ¿Para qué vamos a usarlas? Bueno, vamos a usarlas para almacenar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, una base de datos. También podemos usarlas para organizar procesos. En el sistema operativo, por ejemplo, tenemos las pistas de ejecución o tenemos los segmentos y las paginaciones que necesitan cierta organización para poder trabajar, ¿no? Para ordenar información dentro de nuestros programas. Por ejemplo, la cola de reproducción de Spotify. Cada una de las canciones que nosotros insertamos se va a agregar a una cola. Y una vez que se ejecuta, sale. También hay otras implementaciones y tal, pero podemos usarla para muchas de estas cosas. ¿Cómo podemos clasificarlas? Bueno, vamos a hablar sobre la capacidad estática y la linealidad. Primero, nos vamos a referir a estructuras estáticas y dinámicas. ¿Cuál va a ser su diferencia? Las estáticas se limita su tamaño en memoria desde la creación.
Además se basan, o bueno, se pueden basar en arreglos, ocupan menos espacio y para pequeños datos nos sirven muy bien. Bien, ¿a qué nos referimos con estas cosas? Primero, se limita su tamaño desde el momento de su creación. Nosotros cuando tenemos una estructura de datos, perdón, un arreglo, por ejemplo, ya sabemos que tenemos que definir un tamaño inicial. Si tenemos un tamaño de 10 enteros, entonces su tamaño va a corresponder justamente al espacio que va a ocupar cada uno de esos enteros, es decir, de 40 bytes. Si tengo yo una estructura de datos, o bueno, mejor dicho, un registro, un struct, va a ser el tamaño de mi estructura. Si yo tengo un nombre que tiene 30 caracteres y luego una edad que representa un byte, recordando que tiene que estar todo alineado a 4 bytes, entonces serían 4 y 32. Tendría un tamaño de 36 bytes para poder trabajar. Entonces yo ya sé el tamaño de la estructura sin necesidad de consultarlo previamente. Yo ya tengo el conocimiento de cuánto mide mi estructura, qué tamaño, qué espacio de memoria me está usando. Por otro lado, las estructuras dinámicas no tienen restricciones en el tamaño de memoria que usan. Además, se basan en nodos, en su mayoría, y ayudan a estructurar información de manera más eficiente, que no tienen límites, salvo la capacidad máxima de memoria de tu sistema operativo, bueno, de tu computadora. Es decir, yo puedo crear en tiempo de ejecución nuevos elementos de mi estructura, sin necesidad de volver a iniciar el programa. Yo puedo estar creando en todo momento nuevos datos. Además, se basan en nodos. El concepto de nodo ya lo abordaremos cuando lleguemos justamente al apartado de las estructuras dinámicas, pero de momento podemos decir que es una pequeña estructura que contiene una dirección de memoria a la que apunta y un valor interno. Entonces, a partir de este valor y este valor interno y esta dirección apuntada, es como nosotros podemos trabajar con ella. Dentro de las estructuras estáticas, como dijimos, tenemos las cadenas, los arreglos, que podemos hacer de implementaciones de listas, pilas y colas estáticas, los registros o structs y los conjuntos de bits. Podemos nosotros usar diferentes estructuras en diferentes ocasiones. Lo importante es conocer todas las herramientas que tenemos disponibles para usar. Las estructuras estáticas, por ejemplo, pueden limitar la cantidad de elementos que pueden ser instanciados dentro de un programa. Imaginemos que queremos que solo puedan generarse 20 entidades. Entonces tenemos una estructura que limita desde un inicio el tamaño máximo de elementos que podemos instanciar. Por otro lado, tenemos en las estructuras dinámicas las listas, que pueden ser simplemente enlazadas, representadas por pilas, colas. También podemos tener doblemente enlazadas como listas circulares y colas circulares. Además tenemos los vectores y las listas de arreglos. Estas que tenemos aquí son las consideradas listas dinámicas lineales. ¿Por qué? Porque siempre van a crecer en un solo sentido. Si yo inserto 10 elementos a una lista, estos 10 elementos van a estar, si lo vemos de alguna manera, sobre una misma línea. Uno va a estar seguido del otro. No va a haber forma de llegar al elemento 4 sin pasar por el 3 o, si estamos haciendo en sentido contrario, por el 5. Forzosamente necesitamos pasar por el resto de elementos para llegar a 1. Por eso es que son lineales. Todas están conectadas solamente a el siguiente o, en el caso de que tengan doble enlace, al siguiente y al anterior. Ahora, si hablamos de las no lineales, vamos a tener las siguientes: los grafos y los árboles. Primero, los grafos. Podemos decir que son ponderados o no ponderados y dirigidos o no dirigidos. ¿A qué nos referimos? Ponderados son aquellos grafos que tienen un valor, un peso entre dos nodos distintos. Ya veremos todos estos conceptos más adelante. Mientras que los no ponderados no tienen ningún peso, no tienen ninguna diferencia. Los dirigidos y no dirigidos. Cuando tenemos un grafo dirigido es que se nos indica que podemos llegar de un nodo A a un nodo B, o de un nodo B a un nodo A, o de A a B y de B a A. Es decir, podemos tener estas tres condiciones. Cuando no son dirigidos, con que exista una conexión, sabemos que podemos ir en cualquiera de los sentidos. No necesitamos un sentido claro para poder movernos. Es decir, en un grafo yo puedo tener, por ejemplo, 3 ciudades. Ciudad de México, Puebla y Pachuca. Entonces yo puedo decir, por ejemplo,
que la dirección entre estas tres representa un valor, no sé, 50 kilómetros, 80 kilómetros y 35 kilómetros, por decir algo. Estos kilómetros serían el peso, la dirección sería que puedo ir en cualquiera de los sentidos, y además de ello tenemos los árboles, los cuales son una implementación concreta de los grafos, que está jerarquizada, es decir, tiene niveles, por lo que un nivel inferior nunca puede regresar a un nivel superior, ¿ok? Esa es la diferencia principal entre grafos y árboles. Y dentro de los árboles tenemos diferentes implementaciones. Los principales serían los binarios y los B. En los binarios podemos clasificarlos como ABL, Red, Black, y también podemos hablar que sean completos o no completos. Todas estas clasificaciones las veremos. De manera general, un árbol binario solamente puede tener 2 hijos cada uno de sus nodos, y este puede ser completo o no completo. No completo es cuando no todos los nodos tienen 2 hijos. Completo es cuando todos tienen 2 hijos, o 0. Y ABL o Red Black, estos son árboles autobalanceados. Los ABL y los Red Black tienen diferentes formas de balancear y diferentes reglas para este balanceo, pero ambos se dice que son balanceados o autobalanceados. Y por otro lado tenemos los árboles B. Los árboles B son árboles con n cantidad de hijos, ¿ok? Y estos podemos clasificarlos como B+, de decisión o de rosas, de permutaciones, de intervalos o de segmentos. Todas estas serían implementaciones concretas de un árbol B. ¿Para qué pueden servirnos? Bueno, los árboles binarios se usan mucho para lo que se llaman búsquedas binarias, donde es muy rápido realizar una búsqueda de un elemento, porque solamente tenemos que movernos a la derecha o a la izquierda según sea nuestro caso. Por otro lado, los árboles B son muy usados cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de manejo de archivos. Nosotros podemos cargar un fragmento de un archivo en cada una de las diferentes direcciones de los nodos del árbol B, y así armar después nuestro archivo o acceder a la información de una manera más rápida. Por ejemplo, si tenemos una base de datos, podemos indexar nuestra base de datos y guardar en cada uno de los segmentos de nuestro árbol B un conjunto de información agrupada. Por ejemplo, de la ID 0 a la ID 1000, de la ID 1000 a la 2000, de la ID 2000 a la 3000, de la 3000 a la 4000, de la 4000 a la 5000 y de la 5000 a la 6000. Y entonces, si yo quiero buscar un conjunto de elementos, pues solamente tendría que dirigirme al índice concreto y a partir de ahí realizar una búsqueda entre un número menor de elementos. Entonces tenemos muchas aplicaciones de estas estructuras. ¿Cuándo son útiles? Cuando tenemos datos que crecen muy rápidamente o que no sabemos hasta cuándo van a crecer. Por ejemplo, las relaciones entre redes sociales pueden ser bien representadas por un grafo. Si yo te conozco a ti, o si te tengo como amigo en una red social, entonces nosotros creamos una conexión. Si hay un tercero, pues este puede estar conectado a ti o a mí. Si hay un cuarto, puede estar conectado a cualquiera de los tres, etc. Cuando nosotros tenemos que estar ejecutando procesos, queremos agregar elementos de manera dinámica. Por ejemplo, lo que decíamos de la lista de Spotify. Se crea una nueva instancia en memoria por tantos elementos como tú agregues a la cola de reproducción. Entonces aquí también estás ya usando listas con las dinámicas, entre otros usos. Bien, pero de manera general podemos dejar hasta aquí la introducción. En los próximos videos estaremos viendo ya las implementaciones concretas de cada una de estas estructuras. Así que no se los pierdan. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.